cerrando, te decía, vamos cerrando el año, ya en diciembre, y este último mes, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuánto se ha desarrollado Cristo en mí por medio del fruto del Espíritu? Hemos estado trabajando los 9 rasgos, porque no son 9 frutos, iglesia, no son 9 frutos del Espíritu, es un fruto. Haz de cuenta como que es un fruto con 9 vitaminas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí me explicó? Entonces es un fruto, 9 rasgos de carácter. Y los hemos estado trabajando mes tras mes. Hicimos un corte a la mitad del año, ¿verdad? ¿Cómo vas? Y en este mes, porque ya acabamos los 9, la pregunta es: ¿cuánto se ha desarrollado Cristo en mí por medio de estar ejercitando el fruto del Espíritu? Y fue muy apasionante, porque nos dábamos cuenta a lo mejor que unos frutos nos costaban más trabajo que otros. Otros a lo mejor ni nos esforzamos, todos los días los vivimos, ¿no? Por ejemplo, la fe, yo me di cuenta que la fe la vivo todos los días, ¿no? Y sí paso pruebas, pero la verdad es que siempre creo que soy alguien que siempre tengo mucha fe. Hijo, pero la paciencia fue una cosa monstruosa en mi vida, ¿no? Yo sé, ¿la fe de veras es del Espíritu? Digo, ¿la paciencia es del Espíritu o esto es del infierno, no? Diabólico, ¿no? Porque es algo, era la paciencia. Y entonces yo me di cuenta de algunos frutos que cómo me costaba trabajar, y tengo el enfoque ahora en ello, ¿no? También siempre creí que tenía paz y digo, ¡ay, no! Pero con qué facilidad pierdo mi paz y me enojo, ¿no? Y ahora ya no me enojo que con la gente, ¿no? Pero me lo trago, pero lo traigo dentro, ¿no? Entonces pierdo la paz porque traigo el enojo por dentro. Y entonces me pude dar cuenta de mis debilidades, de las áreas que tenía que trabajar más, y las estuve trabajando. Y fue un reto, ¿no? Entonces yo no sé cómo les fue a ustedes, pero algo sé. A lo mejor vivimos más unos que otros de los rasgos del fruto del Espíritu, pero definitivamente, si estuvimos trabajando, no solo haciendo el devocional, pero trabajándolo y viviéndolo, definitivamente estamos cerrando el año con mayor madurez. Hijo, que canten los grillos, por favor. Cri, cri. Amén. ¿A poco? Así como, no digo que lo acabamos siendo bien espirituales, cada quien flotando en una nube, pero seguro que somos mejores que el 2019. Si estuviste trabajando el 2020 el fruto del Espíritu, eres mejor que en el 2019. Definitivamente. Porque el mes que te tocó la paciencia, ¿cuántas? O sea, a lo mejor no es que ya dominas la paciencia, pero ¿cuántas veces en el mes de la paciencia pasaste aceite? ¿Sí o no? O en la fe, que otras veces dudabas y otras ibas a dudar, pero como estamos en el mes de la fe, le echaste galleta a la fe, ¿no? Y viste milagros. ¿Cuántos en la fe? Me acuerdo que el mes de la fe mucha gente tuvo pruebas. Fue el mes de las pruebas, porque era el mes de la fe. Entonces teníamos que echar a andar la fe. Y en el mes de la paciencia también hubo pruebas y teníamos que ser pacientes. O el mes del gozo, ¿verdad? Y así como que venía algo y se te iba a robar el gozo, pero como te acordabas que era el mes del gozo, pues te reías, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Sí me explicó? O sea, si tú estuviste viviendo el devocional, muchas veces evitaste ser como siempre y pudiste hacerlo mejor. El punto que tenemos que entender es que no porque ya se acaba el año y se acabó el fruto, tenemos que volver a ser los mismos del 2019 y del 18 y del 17. Sino que aunque vamos a trabajar otro devocional, yo de verdad quiero animarte a que podamos permanecer viviendo el fruto del Espíritu todos los días. Me di cuenta de una cosa: el fruto del Espíritu al final del día se trata de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros, de morir a nosotros y siempre estarle dando la preferencia a los demás, de que si no alcanza el huevo se lo das al otro y tú pues, sacrificas, de que si faltó un colchón pues tú el piso. ¿Por qué yo todo lo he sufrido? Porque esa es la vida en Cristo. Es sufrir por Cristo, pero de Él te vienen las recompensas. Pero cuando tratas de vivir tu comodidad y de buscar tus propios beneficios, mira, vas a patalear, vas a forzar, pocas veces lo vas a lograr, lastimando a otros, pasando por encima de otros, dañando a otros, y al final ni lo vas a disfrutar porque es a tu manera. Pero cuando es a la manera de Dios, híjole, hay que sufrirle, porque hay que renunciar, hay que sufrir, hay que soltar, hay que quedarse callado, aguantar 1, 2, 3, 10, 20, 70 veces 7.
Pero al final, de donde menos te espera, te llegan bendiciones, recompensas, gozo y retribuciones que son mucho más grandes que lo que tú sacrificaste, porque Dios nunca te va a pedir más de lo que Él te da. Entonces quiero entrar al tema. ¿Verdad? Pensaban que lo otro era la prédica. Era la intro que ni la tenía anotada, pero tengo tiempo. Muy bien, así es que como empezamos hablando de Gálatas capítulo 5, vamos a cerrar el año hablando de Gálatas capítulo 5. Volvamos al origen, volvamos al inicio de donde partió la visión de este año para poder cerrar con la visión. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 16 al versículo 25, amén. Gálatas 5 del 16 al 25 dice así, porque este fue el fundamento con el que empezamos el año. Entonces vamos a ver si logramos la meta. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira, te las voy a decir, pero cuéntalas, son 18. Así como, ahorita te digo cómo son 18, pero son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y la número 18 es y cosas semejantes, o sea que son más de 18, porque no es cosas semejantes, sino cosas semejantes, pero esa la cuento como la número 18, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esto está fuertísimo, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y ahora los vamos a leer, y son 9. Fíjate qué interesante, porque somos tan buenos para hacer lo malo que nos es más fácil hacer 18 cosas malas que 9 buenas. Pero si empezamos a ejercitar lo bueno, al final nos va a ser más fácil hacer 9, solo 9, no 18 trabajos, 9 trabajos buenos que van a traer bendición a nuestra vida que 18 malos. Solo que en la medida que vamos ejercitando lo bueno, vamos haciendo que se seque lo malo. Es como una planta, cuando dejas de regarla se seca, empiezas a regar la otra y la otra florece. Hay que dejar de regar los 18 malos, comenzar a regar los 9 buenos. Es más, con que solo te enfoques en regar 9 buenos, se te olvida regar las otras 18. Ya no hay tiempo. ¿Me explico? Y vamos haciendo morir los deseos de la carne y haciendo florecer el fruto del Espíritu, que fue lo que estuvimos haciendo, regando todo el año. Mira lo que te digo, dile al de al lado: ¿tú estuviste regando todo el año? Dile: ¿tú estuviste regando todo el año? ¿O la estuviste regando todo el año? Ok, no le contesten, dile: ¿qué te importa? Déjame poner atención. No quiero hablar de eso ahora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley fue creada para los que están mal. Entonces hay una ley que te dice: estás mal en esto, estás mal, y que te frene, que te detiene. Pero al que hace lo bueno, ¿cuándo la ley lo detiene? A ver, el que tiene la verificación, ¿lo para la ley o no? No hay necesidad. Sí te para, pero entonces dices: ¿qué pasó, mi jefe? Chéquele, papá, revísale atrás. Perdón, adelante, aváncele. Carro rojo, aváncele. Avance. Pero cuando tú no traes la verificación, métete entre las calles, porque por la avenida está la patrulla. La ley fue creada para los que transgreden el orden. ¿Me explico? La ley te marca tus faltas, pero el que está bien, contra tal, no hay ley. No hay nadie que te esté marcando lo que haces mal, porque caminas sobre lo correcto. ¿Amén? ¿Está intenso, verdad? No me gusta que me digan. Pues entonces
¿Cómo te explico? Con Gálatas. Luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí nos está explicando cómo la verdad es que hemos caminado en la carne, pero el que es de la carne camina en la carne, el que es del Espíritu camina en el Espíritu. Yo sé que a veces somos del Espíritu, pero caminamos en la carne porque nos andamos tropezando, porque caminamos desenfocadamente. Pero si tú tienes a Cristo, tus ojos puestos en Él, te hacen hacer las cosas que vienen de Cristo, orar, leer la Biblia, vivir la palabra, y entonces empiezas a caminar en el orden de Cristo. El día que te despegas de eso, que dejas de orar o de leer, te vuelves a lo que siempre has sido. Por eso no importa si tú tienes 10 años de cristiano, una semana, porque a veces digo un mes, pero luego me dicen, no pastor, hasta con una semana que deja uno de leer la Biblia, eres el mismo de antes. Y dices, pero ¿por qué? ¿Cuándo fue que me volví? Nos despegamos del enfoque de poner los ojos en Jesús y caminar a su manera y volvemos a ser los mismos de antes. Tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que ejercitar el fruto del Espíritu cada día de nuestras vidas, no solo en el año, no solo el mes que me toca hago solo ese fruto, pero es como que ya me quedó en el corazón y en el Espíritu el fruto del mes, el rasgo del mes pasado, el del antepasado, y tengo que seguirlos trabajando porque cuando me desprenda de ellos vuelvo a ser lo que era antes, vuelvo a regar las plantas de la carne y se me empiezan a marchitar el fruto del Espíritu. Amén. Muy bien. Ahora, Gálatas capítulo 6, 4, me encanta como dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Esto me impactó cuando estaba leyendo hoy para preparar el tema, porque fíjate que muchas veces como cristianos, no solo en el mundo de fe, la verdad es que pasa en todas las iglesias. Normalmente el cristiano cuando va conociéndola, primero cuando llegas con tus pecados, vienes arrepentido y quieres ser diferente y empiezas a hacer cosas diferentes, pero conforme vas conociendo la Biblia, en lugar de aplicártela, que es el principio, para yo dar fruto, comenzamos a aplicársela a los demás. Es que el hermano, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Si la Biblia dice que, no, es que la hermanita, ¿qué pasó, hermana? Sujétate. No, el hermano, ¿qué pasó, varón de Dios? No seas carnal, hermano chocolatón. Y ahí estamos regañando a todos y dándoles bibliazos. Creemos que aprender la Biblia es para exhortar a los demás. No, es para que te exhortes a ti mismo. A los demás, mira, ámalos y perdónalos. Y a ti, exhórtate con la palabra. Es para ti solito. No, pues que mi marido no se exhorta. Déjalo que el Espíritu Santo se haga cargo. Nadie te dio el título de Espíritu Santo a ti, ni su chamba. Él es feliz haciendo su trabajo, déjalo hacerlo a su manera. Pero la verdad es que como cristianos vivimos mucho tiempo queriendo exhortar a otros con la palabra. Y me encantó porque esto es como un resumen de nosotros de este año 2020. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, en este momento yo te diría, no me platiques nada de los hermanos, ni de tu suegro, ni de tu suegra, tu papá, tu mamá, tu hijo. No me comentes de eso. Dice aquí, prueba tu propia obra. ¿Cómo estuvo tu obra del fruto del Espíritu este año? Y no puedes mirar otra cosa. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, pruébate a ti mismo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tanto te faltó? ¿Cuánto trabajaste? ¿Un 20%, un 15%, un 50%, un 80%, un 2%? ¿Nada? ¿Solo lo leíste y lo estuviste demandando de los demás? Dice, y entonces cuando sometas a prueba tu propia obra, entonces tendrás motivos de gloriarte solo respecto de ti mismo. Lo hice bien, sí lo hice bien. Dice, pero y no en otros. O sea, ¿cómo es que nos gloriamos en otros? Se refiere a esto y lo dice el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, esto es lo que quiere decir. Tienes de dos, hacerlo a la manera de Dios, me someto a mí mismo a la prueba y me evalúo a mí mismo a ver si di el ancho, o la otra, yo no lo vivo, juzgo al hermano que hace malas cosas y en base a eso, o sea, no me puedo gloriar de haber vivido bien la vida en Cristo, de estar siguiendo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué me glorío? Porque no estoy viviendo los principios. Me voy a gloriar de esto, de señalar al hermano. ¿Qué hiciste mal, mi hermano?
¿Cómo es posible, pastor, que el anciano? Entonces ya con eso, o sea, yo me glorío de estar bien porque no estoy tan mal como el hermano, pero tampoco estoy bien. Por eso dice, si te vas a gloriar de algo, sea de ti mismo, pero cuando tú te has examinado, si has vivido los principios de la palabra, y deja de quererte gloriar por compararte con otro y que tú eres mejor que él, pero ¿en base a qué? ¿En base a su pecado? Y dices, yo estoy mejor que él porque mi pecado es menos grave que el suyo. Mejor gloríate de hacer las obras que Cristo te manda hacer. Entonces tendrás de qué gloriarte. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, la pregunta en este mes es, ¿cuánto se ha desarrollado Cristo en mí? Y si en verdad se ha desarrollado un 20 o un 30, de eso puedo decir, gloria a Dios. Ay, me siento tan gozosa, Señor, que empecé a tener cambios y quiero seguirlos haciendo. Pero puedo gloriarme de eso, pero no gloriarme de que si mi suegro, mi papá, mi mamá lo vivieron o no lo vivieron. Eso es asunto de ellos con Dios, y que cada uno se examine a sí mismo. Pero el punto aquí es, dejemos de examinar a los demás. El fruto del Espíritu nos lleva a trabajar nuestro propio carácter, y para podernos mirar hacia nosotros, ver lo que está mal, qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que está bien, tenemos que dejar de mirar a los demás, de cómo lo hagan los demás, o de justificar lo que yo hago en base a cómo lo hacen los demás. Porque mis ojos no tienen que estar puestos en los demás, sino en Cristo. Si te vas a comparar con alguien, pues compárate con Jesús, no con el hermano de al lado. Ah, pero es que el hermano también. ¿Y Cristo? ¿Por qué no te mides con Cristo en lugar de medirte con el hermano que está pecando? Eso es bien. Luego nos pasa así, ¿no? Que a veces vienen, por ejemplo, chicos, ¿no? Con nosotros, no, y andan mal o andan de novios, o los queremos exhortar porque son adolescentes y andan ahí en noviazgo y dicen, pero es que el hermano tal, él, ¿por qué él sí? ¿A ti qué te importa el hermano? ¿Tú sabes que el hermano está sentado en disciplina y se le quitó todo lo que tenía? Ah, eso no sabías. Ni tengo por qué andártelo contando. Pero si te vas a comparar en el pecado del otro para tomar tus decisiones de lo que vas a hacer, te vas a ir al hoyo. Como cristianos tenemos que compararnos con Cristo, imitar a Cristo, mirar a Cristo. Porque si miramos a los lados, bien fácil nos vamos a deslizar con los demás, y cuando Dios te llame a cuentas, no vas a poder poner de testigo o de pretexto al hermano. Entonces dice también la palabra ahí mismo en Gálatas capítulo 6 versículo 7 y 8, vamos a leer hasta ahorita. Dice, no os engañéis, hablando de esto que te estoy explicando, de que te estás midiendo con otros y justificando con otros, y no te evalúas a ti mismo, sino que te pones a evaluar a otros. Entonces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no te puedes justificar con lo que hace el otro, no puedes estar juzgando a los demás. Lo que tú hagas y sobre lo que tú te muevas, de eso es de lo que Dios te va a demandar a ti. Todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. No importa lo que el otro hizo, si te moviste en base a él o te mediste con él, o en lugar de vanagloriarte de lo bien que has hecho a la manera de Cristo, te vanaglorías porque estás mejor que el hermano. Pero no te engañes, dice el Señor, no te engañes. No es así, no te estés engañando midiéndote con el de al lado. Todo lo que tú hagas lo vas a cosechar. Y qué bueno lo bueno que hagas, pero si todo lo malo que estés haciendo lo vas a cosechar, no vas a tener justificación, aunque te justificas comparándote con el de al lado. No te engañes, dice el Señor. Y luego versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira, entonces yo entiendo esto. Hemos estado viviendo el fruto del Espíritu, hemos ejercitado estos 9 rasgos de carácter del fruto del Espíritu, los hemos estado trabajando en el porcentaje que tú quieras cada uno, pero lo hemos trabajado. Hemos dado en algunos un poco de fruto, mediano fruto, más o menos fruto, en algunos quizá un fruto abundante, en otros casi no hubo fruto, hay que volverle a abonar y volverle a tallar y volver a empezar. Pero te voy a decir algo. Si ya este año trabajaste el fruto y diste fruto, toma el fruto que has dado y vuelve a plantar semillas de ese mismo fruto, para que vuelvas a levantar otra cosecha el año que entra. Y mientras vas sembrando y vas cosechando del fruto que estás recogiendo de tus buenas obras de haber vivido el fruto, por ejemplo, lo voy a explicar así: empecé a tener más paciencia,
Esos fueron semillas que sembré. Esa paciencia me dio como resultado menos pleitos en mi familia porque fui más paciente. Voy a recoger esa semilla de menos pleitos y la voy a sembrar otra vez en paciencia para que ahora ya no haya nada de pleitos. Mi fruto del 2020. ¿Sí me explico? Y el 2020 voy a sembrar paciencia y de ese fruto que recoja de la paciencia hacia otros, voy a volver a sembrar el doble de paciencia. Y así cada fruto. Porque dice aquí, no nos engañemos, todo lo que sembremos vamos a cosechar. Ya empezamos todo el 2019 a estar sembrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas y en la vida de otros. Este mes es el mes de la cosecha. ¿Cuánto estás cosechando? No importan las cantidades. Si tú estuviste viviendo el devocional, sé que vas a tener cosecha. Al 10, al 20, al 30, al 50, en cada fruto diferente, en cada rasgo del fruto diferente, perdón. Pero prepara esa semilla y vuélvela a sembrar el 2020. Y recoge tu cosecha y vuelve a sembrar el 2021. No dejes que esto se detenga. Tenemos que seguir ejercitando cada día de nuestras vidas el fruto del Espíritu. Pero este es el mes de la cosecha. Amén. Muy bien, versículo número 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, esa cita que siempre les ando diciendo, ¿verdad? Entonces, qué interesante porque dice aquí que no nos cansemos de hacer el bien. A lo mejor tú te cansabas de ser paciente con tu esposa y que ella no entiende, o con tus hijos y que siguen, pero no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Sigue sembrando las semillas del amor, del gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y mira que todo va conectado, el capítulo 5 con el 6. O sea, la historia continúa, no son temas separados. Estamos leyendo la misma historia, la misma enseñanza. No te canses de seguir sembrando el fruto del Espíritu en tu vida y en la vida de los demás. O sea, cuando digo en tu vida lo siembras en ti porque tú sacrificas, pero el fruto es dado en la vida de otros porque les haces bien a los demás. Les tienes paciencia, les tienes amor. ¿Sí me explico? El fruto trata de morir a ti para que Cristo viva en ti y entonces le hagas bien a los demás. Y yo no cuento, tú no cuentas. Dios se encarga de ti y Él te bendice a ti cuando tú lo haces así. No busques bendecirte a ti mismo ni que los demás te bendigan a ti. El fruto del Espíritu se trata de morir a ti, dándote a los demás para que así puedan ver en ti a Jesucristo. Y porque tú glorificas de esa manera el nombre de Cristo, Cristo trae a ti tus propias bendiciones. Pero no debemos buscarlas nosotros mismos. Deja que vengan de lo alto y te van a sobrepasar. Amén. Muy bien, vamos cerrando entonces. Dice el versículo 17, dice el apóstol, cuando va cerrando aquí, el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué intenso. Nadie me cause molestias. O sea, deja de criticarme, deja de condenarme, deja de juzgarme, porque yo he muerto a mí para que Cristo vive en mí. Más adelante menciona algo así: yo llevo la cruz de Cristo. Dice, si es que nadie me esté causando molestias, nadie quiere hablar mal de mí, porque yo he decidido seguir a Cristo, imitar a Cristo, vivir conforme, y ese es el fruto del Espíritu. Y yo he decidido hacerlo así. Entonces nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, en este año, cuando tú sacrificabas por otro en paciencia, ¡pum!, te dolía, ¿no? Como, no, pero es que no le digas nada, mira, quédate callado. Y entonces te acordabas que estabas en el mes de la paciencia y así pasabas aceite, pero no abriste la boca y sentías que se te partía el corazón. ¿Sentías así? ¿Sabes qué es eso? La marca de Cristo. ¿Qué tal? Dices, bueno, siempre sí la quiero, ¿no? ¿A poco no, no? Y entonces es como que tienes que amar, ¿no? No, pero es que tú ámalo. Rácatelas del otro lado.
Y tú dices así como, es que esto del fruto no me gusta porque puro dolor, puro dolor. Las marcas de Cristo en ti. ¿Cuántas marcas de Cristo juntamos en el año? En la medida que amaste, que tuviste paciencia, que tuviste gozo en medio de la tribulación, o fe, o mansedumbre, o templanza, que hiciste lo justo o más allá de lo justo, como aprendimos. Y entonces, si te das cuenta, cada rasgo del fruto a lo que realmente te lleva es a morir a ti. Cuando mueres a ti, das fruto. Cuando mueres a ti, duele, sí. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cada vez que tú mueres, trae las marcas de Cristo en ti. El apóstol pudo decirlo de sí mismo: traigo las marcas de Cristo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, porque su cuerpo padecía frío, tribulación, hambre, desnudez, quebranto, azotes que le dieron, cárcel y todo eso. ¿Dónde lo padecía? En su cuerpo, en su carne. Traía las marcas de Cristo una y otra vez. Pero vamos a ver más de las marcas de Cristo. Vamos a Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21 al versículo 27, te voy a leer porque Jesús mismo comienza a describir sus marcas. Mira lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y mirar sus marcas y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Mira otra marca: y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabes? Las marcas de Cristo tienen que ver con sufrimiento. Y Jesús sabía lo que había venido y se los estaba anunciando antes de que ocurriera. Y estaba dispuesto a ser marcado de muchas maneras, muy profundamente, hasta la muerte, por amor a nosotros. Esas son las marcas de Cristo. No te pide que lleves algo que Él no llevó. Pero si nos llamamos cristianos, debemos tener las señales de Cristo en nosotros. Debemos de traer la cruz sobre nosotros. Debemos aprender a estar clavados juntamente con Cristo y no movernos en nuestra carne, sino clavar nuestra carne. Empezar a traer las marcas de Jesús. Y entonces dice también que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes? Mientras estaba estudiando encontré una cita y en base a eso agarré esta otra, por lo que dice Pedro a Jesús, y luego no encontré la otra parte, pero una parte donde dice, donde el apóstol está diciendo: ¿quién es? Y yo sé que hay gente que te hace, como que te hace caer, que te hace volverte, que es aquello que te está alejando de tu fe, que te está alejando de seguir con Cristo, que te aleja de caminar en la voluntad de Dios. Y era una cita así que estaba leyendo y me impresionó, porque estaba hablando del fruto y de cómo hay gente que nos aparta de vivir del fruto, que hay gente que te desalienta, que te desanima, o que te contamina, o que te convence, amigos en la escuela, el trabajo, la comadre, la chismosa, la telenovela, la miniserie, que te aparta. ¿De dónde estás aprendiendo lo malo? Y mira, Jesús tenía uno de esos al lado. No tenía varios, pero de plano se descaró, ¿no? Entonces, queriendo ser bien espiritual Pedro, no sé, porque amaba a Jesús, le dijo, Pedro le dijo, y tomándolo aparte, fíjate, tomándolo aparte, donde los demás no oigan, o que comenzó a decirle, a reconvenirlo, o sea, como no estoy de acuerdo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo crees que vas a sufrir? Pero la vida en Cristo es sufrimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque es como, hijo, no vaya a ser que sufra. No, nunca me dijeron eso cuando recibí a Cristo. No me lo dijeron los de la atención a nuevos. Perdóname, venían las letras pequeñas. Venía en la bolsa de la galletita.
¿Sabes? Esa es la vida en Cristo. Y no tengas temor, porque te voy a decir algo. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿1 año, 6 meses, 8, 10, 20? ¿Y a poco no has sufrido? O sea, no te dé miedo. La vida en Cristo es sufrir. Y has sufrido. Pero si te resistes a sufrir, pues vas a sufrir más. Pero si entiendes que la vida en Cristo es sufrir, dices, que vengan las marcas de Cristo. Híjole, esto está difícil, pero sé que es una marca de Cristo y de esta voy a salir como tantas veces porque el Señor me va a sacar. Y vienen otros sufrimientos, y se te murió un familiar, el hijo se fue de la casa, pero ya regresó, pero ahora estamos viviendo esta situación, pero ahora me quedé sin trabajo, pero ahora, ¿sí me explicó? Pero las marcas de Cristo son cuando vienen esos problemas, pero tú los pasas no como de panzazo, sino entendiendo que es Cristo, entendiendo que Dios está obrando en ti, entendiendo que hay un propósito, entendiendo que Dios no nos llamó para gozar de una vida así de la plenitud. Yo creo que la plenitud, o sea, completos y plenos va a ser cuando estemos en la vida eterna. Pero aquí, y Dios es bueno porque nunca nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Entonces hay pruebas, hay bendiciones, hay gozo, hay pruebas, bendiciones, gozo, pruebas. ¿Sí me explicó? Entonces no tengas temor. Pero mira, esta es la vida en Cristo. Entonces cuando dice tengo las marcas de Cristo, ¿cuáles son? Pues estas. O sea, las marcas de Cristo es la vida de Cristo en mí. ¿Cómo vivía Jesús? Aquí te lo estoy leyendo. Entonces dice que pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, miras a la carne en lugar de las cosas del Espíritu. O sea, había un propósito por el cual Jesús iba a sufrir y una gran recompensa que era la salvación de tuya y mía. Si le ha hecho caso a Pedro, todos nos hubiéramos perdido, no tendríamos esperanza. Había un propósito en ese sufrimiento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ve las marcas, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hasta qué versículo dije? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme al fruto del Espíritu. Esas son las obras de la carne o las obras del Espíritu. Y cuando Él venga va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras en el Espíritu, del fruto del Espíritu. Amén. Porque en eso hemos decidido caminar. Y entonces cierro leyéndote Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 al 33. Ay, perdón, estoy en segunda. Primera de Corintios 10 del 31 al 33 dice así. Dice el apóstol Pablo otra vez: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Eso es el fruto del Espíritu. Muero yo para que Cristo vive en mí. El fruto del Espíritu es todo lo que el fruto te demanda es: haz todos estos 9 rasgos, en ellos tú cedes, tú mueres, para que otros sean beneficiados, para que yo, dice el Señor, sea glorificado. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, el fruto del Espíritu, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Tú puedes decir eso a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Imítame a mí, o sea, como si lo que yo haga, tú lo puedes hacer. Imítame a mí porque yo soy un imitador de Jesús. El fruto del Espíritu estaba en Pablo. Y mira, no que somos buenos, porque no lo somos, pero nosotros somos imitadores de lo bueno, imitadores de Jesús. Imitamos a Cristo al trabajar enfocados en estos 9 rasgos del fruto del Espíritu. Podemos decir como Pablo: imítame a mí como yo imito a Cristo cuando vivimos estos frutos, este fruto, estos rasgos del fruto. Y entonces podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el fundamento de la vida de un cristiano. Y siempre tenemos la mentalidad que la vida de un cristiano es ser bendecido y tener vida eterna. ¿Sabes? Debemos de desear de verdad un cambio de vida en nosotros. Esa es la vida del cristiano. Es alguien que ya no quiere vivir como antes, quiere vivir a la manera de Jesús, quiere una vida diferente y está dispuesto a pagar el precio que sea por tenerla. Y esa vida incluye: tú mueres a ti para hacer feliz a otros, pero entonces Cristo se encarga de bendecirte a ti y de hacerte feliz a ti, porque tú lo glorificas a Él delante de otros. Hay muchos cristianos que son salvos, pero desean vivir como el mundo vive. Soy salvo, pero quiero vivir como se vive afuera. Quieren la salvación de Cristo, pero no seguir a Cristo. Por eso se llaman cristianos, pero viven en la carne. La vida cristiana consta de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Solo así tendremos una vida diferente a lo que tuvimos cuando vivíamos en el pecado. No podemos querer ser cristianos pero seguir viviendo como siempre. Entonces, ¿cuál es el chiste de ser cristiano? ¿Solo ser salvo? Es bastante egoísta. Cristo murió por nosotros. ¿Qué piensas hacer tú por Cristo? ¿Cómo piensas demostrarle que le amas? Porque esto es una cuestión de amor, una cuestión de gratitud. Y el fruto del Espíritu es nuestra oportunidad de agradecerle, de demostrarle nuestro amor, de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y entonces cuando la gente nos mire, glorifiquen el nombre de Cristo porque ven algo diferente en nosotros. El fruto del Espíritu son 9 rasgos de carácter que debemos de vivir cada día, que nos hacen sacrificarnos a nosotros para ser felices a otros. Entonces seremos como Cristo, porque Él se sacrificó a sí mismo para hacernos felices a nosotros. Entonces podemos ser imitadores de Él y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Podremos decir a otros: imítame a mí, así como yo imito a Cristo. No somos buenos, pero somos imitadores de Cristo. Eso nos hace diferentes. ¿En qué lo imito? No te quiebres la cabeza. 9 rasgos que trabajar, 9 rasgos que seguir sembrando cada día. El año se termina. Este es el recuento. Este es el tiempo de recoger la cosecha de lo que tú estuviste trabajando. No importa si fue poco, yo te animo a que vuelvas a sembrar. Si solo colectaste 5 manzanas de amor, sácales la semilla y siembra y trata de colectar la próxima 10 o 7, que no sean las mismas 5. Igual con la paciencia o con la benignidad o la templanza. Sigamos sembrando, porque eso es la vida en Cristo. Esto que vivimos este año no fue solo para pasar el año, fue para formar carácter y empezar a hacer hábitos de vida espiritual que permanezcan. Entonces, está listo el siguiente devocional, pero mientras vamos viviendo algo nuevo en nuestras vidas, no desechemos lo que este año hemos aprendido. Aún si puedes, colecta las predicaciones, recuerda o repasa tus mensajes si los estuviste anotando, o en tu devocional o en tu cuaderno. Si no, colecta las predicaciones, porque esto es algo que debemos vivir toda la vida, porque ese es el fundamento de la vida cristiana. Morir a nosotros mismos para hacer felices a otros y hacer feliz a Dios. Entonces Dios me hará bien, me hará feliz y me dará bendición a mí y a mi casa. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.